Ustedes recordarán en la clase, la semana pasada, hablamos del hemograma. Empezamos nosotros a hablar sobre el hemograma. Y que este hemograma realmente nos da las condiciones generales, principalmente hablando celularmente de nuestro paciente. Porque este hemograma engloba tres grandes series: las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Dijimos que las plaquetas ya han hablado ustedes con Mara cuando ella hablaba la parte de clasis sanguínea, la parte de factores de coagulación. Los glóbulos rojos, nosotros vimos todo lo que comprende el eritrograma, la normalidad y las anormalidades, y cuál es una de las patologías esenciales que tenemos bastante, que es la anemia referente a los glóbulos rojos. Y en esta semana nosotros empezamos a ver los leucocitos, los glóbulos blancos. Vimos que tenemos nosotros en el sistema hematopoyético, ¿verdad?, toda la parte de las células que una célula pluripotencial es capaz de poder delinearse a alguna línea mieloide o linfoide, donde entonces va a empezar a generar los tipos y clasificaciones de estas células, y que ellas se encuentran en la médula ósea, para después llegar a un tiempo de maduración y ser lanzadas en la sangre periférica normal. O sea, tenemos en la sangre periférica normal células, glóbulos blancos, que es normal de que estén en sangre periférica. Y a nivel de médula ósea, también, por alguna punción, por ejemplo, de una médula ósea, también tenemos ciertas características que hacen que las células que encontramos en la médula ósea también tengan un valor de referencia normal. A esas normalidades, a esos valores de referencia, nosotros podemos hablar ahora de una de las patologías fundamentales relacionadas con los glóbulos blancos. ¿Cuáles son las leucemias? Las leucemias son justamente un proceso en que la célula madre hematopoyética tiene la característica de poder descontrolarse en el sentido de poder producir exageradamente las células. Y esa leucemia causa, o sea, es una enfermedad maligna de esta médula ósea, haciendo que esta médula ósea o la célula pluripotencial pueda entonces venir a tener una desregulación en el proceso de proliferación principalmente y posteriormente maturación. Etimológicamente, nosotros ya hemos visto la vez pasada que les decía yo que el señor Virchow, que fue un investigador, un cientista, que él ya le dio el nombre de sangre blanca, ¿verdad? Porque justamente esta palabra va a estar formada por dos elementos griegos: leu, que significa de una variante blanco, y hemia, en la sangre. Entonces vean ustedes que tenemos nosotros células blancas en la sangre. Y el señor Virchow, cuando a uno de sus pacientes le extrajo la sangre y ha dejado en un tubo donde entonces aquello empezó a separarse entre glóbulos blancos y glóbulos rojos, entonces empezó a ver que había mucha cantidad de glóbulos blancos, y fue ahí donde él empezó a estudiar estas leucemias. Y ahí nosotros podemos ver que esta leucemia, que es una enfermedad del sistema hematopoyético, donde las células se multiplican de forma muy descontrolada, y que estas células de la sangre enfermas no son funcionales y todavía proliferan en la médula ósea, interfiriendo en la producción de la célula madre o se ocupan de la formación de todas las células sanguíneas normales. Vean ustedes cuán amplio es la definición específicamente de esta leucemia, ¿verdad? Dice que afecta al sistema hematopoyético, donde los leucocitos se duplican, se triplican descontroladamente, no tienen un límite. Estas células de la sangre enfermas no son funcionales y todavía pueden proliferar ahí en la médula ósea, interfiriendo en la producción de la célula madre en la parte de las células sanguíneas normales, porque vamos a tener nosotros alguna parte de estas células que todavía va a empezar a funcionar normal hasta un cierto tiempo. Entonces, vean ustedes, es muy amplio lo que podemos definir de esta leucemia. Todavía podemos decir que la leucemia es una neoplasia maligna que deriva justamente de la proliferación anormal de estos glóbulos blancos en la médula ósea, y que posteriormente van a pasar a circular en sangre periférica normal.
Esta alteración a veces puede estar activada por un protooncogen que determina la síntesis de una proteína anormal, lo cual ¿qué va a hacer? Va a alterar la diferenciación, la velocidad y el de crecimiento y la sobrevida de la célula comprometida. Vean ustedes entonces que a veces este protooncogen determinando esa síntesis va a alterar tres cosas de forma normal. La diferenciación, el proceso de proliferación y diferenciación celular, cómo van a crecer en un tiempo necesario, ya no en un tiempo necesario, sino en un tiempo mucho más acelerado, y la sobrevida de la célula comprometida. Cuánto tiempo ella va a poder llegar antes de poder llegar a lo que sería la apoptosis. También es conocida esta leucemia como cáncer de la sangre, aunque la terminología no es muy usual, pero es la forma en que los pacientes a veces no entienden lo que es una leucemia y que entonces nosotros podemos explicarles más o menos lo que es una leucemia, ¿verdad? Y diciéndole que es un cáncer de la sangre que afecta a los glóbulos blancos, las células de la sangre. También hay una proliferación incontrolada a veces de las mismas células malignas, desplazándose a las otras series, y la célula prolifera, pero pierde la capacidad de poder diferenciarse, de poder madurar, y no tiene más apoptosis. Ella no tiene una muerte programada. Vean ustedes entonces que hasta qué puede afectar esta leucemia. Cuando en una célula, en un hemograma, nosotros podemos observar blastos, que es las células que anteceden antes de que puedan madurar y poder llegar a la parte de la sangre periférica. Estos blastos pueden pasar a la corriente circulatoria normal o pueden infiltrarse en vaso, hígados y ganglios. Estos blastos, estas células, que ya vamos a ver enseguida su clasificación, van justamente variando de acuerdo a la edad del paciente, al sexo del paciente, a las manifestaciones clínicas del paciente, al tiempo de sobrevida del paciente, de supervivencia del paciente y respuestas al tratamiento. Estos blastos son leucocitos inmaduros, o sea, no es normal encontrarlos en sangre periférica, pero cuando lo encontramos, su presencia me indica una leucemia. Entonces, vean ustedes que la presencia de estos blastos en sangre periférica, más o menos yo estoy delineando casi un diagnóstico en mi paciente, ¿verdad? Porque él no es normal encontrarlo en sangre periférica y al encontrarlo entonces me indica una leucemia. Aquí tenemos unos gráficos en relación a los blastos. En estas imágenes no me quiero detallar mucho, es porque cuando ya tengamos la parte teórico-práctica, sí, vamos a observar las imágenes, vamos a observar las características, ¿verdad? Entonces, en esto. Pero si por ahí de repente alguien tiene alguna duda, algo que quiere saber, entonces pueden preguntar, ¿ok? Bueno, si estos blastos nosotros los encontramos en sangre periférica y podemos encontrarlos en un porcentaje relativamente bajo, por así decirlo, en un porcentaje de 8, 10, 12%, entonces ya tengo que más o menos delinear mi diagnóstico. Esto lo encontramos así sueltos, libres, pero cuando ellos están así, juntos, un poco aglomerados, a esto nosotros le llamamos hiato leucémico. Su nombre ya nos dice, hiato leucémico, presencia en sangre periférica de muchos blastos. Y todavía ellos tienen unas características, tienen bastones de Auer en su interior. No sé si consiguen distinguir en esta parte, en una de las células, donde tenemos una pequeña, como un pequeño palillo, ¿verdad? Es un bastón de Auer y en otras partes vamos a observarlo mejor. Entonces, a esto se llama hiato leucémico, cuando ya tengo mayor cantidad de blastos en sangre periférica y están juntos formando este hiato. Bueno, ¿cómo vamos a clasificar esta leucemia? Estas leucemias se pueden clasificar de acuerdo al sistema hematopoyético afectado,
de acuerdo al tiempo de sobrevida del paciente y de acuerdo al contagio total de glóbulos blancos. En las tres formas que nosotros podemos clasificar estas leucemias. Entonces, vamos a observar primeramente de acuerdo a la parte del sistema hematopoyético afectado. Cuando hablamos del sistema hematopoyético afectado, o sea, la célula afectada, recuerdan que cuando vimos la hematopoiesis decíamos nosotros que una célula madre pluripotencial, ella es, por acción de estímulos de alguna sustancia, ella podía derivarse a un progenitor linfoide o a un progenitor mieloide. Entonces es eso lo que vamos a ver, a cuál de esos progenitores es lo que el sistema hematopoyético puede afectarse. Y entonces vamos a tener las leucemias linfoblásticas a aquellas células que provienen del sistema linfoide o del progenitor linfoide. Y leucemias no linfoblásticas, pero que ese término últimamente ya está muy inusual, se caracteriza más como leucemias mieloides o mieloblásticas cuando el afectado hematopoyéticamente es el progenitor mieloide. Entonces tenemos las dos líneas, la línea linfoide y la línea mieloide. Cuando estos blastos los encontramos y podemos caracterizarlo como siendo, entonces hablamos de leucemias linfoblásticas. Y cuando estos blastos encontramos en sangre periférica y tienen las características de los sistemas mieloides, entonces los hablamos de leucemias mieloides. Tanto dos leucemias, la linfoblástica y la mieloblástica, pueden ser agudas o crónicas. Entonces vamos a tener nosotros el origen mieloide, la leucemia puede ser aguda y se llama leucemia mieloide aguda, conocida por las siglas LMA. O puede ser crónica, donde va a ser leucemia mieloide crónica LMC. Ya el origen linfoide, en el caso agudo, la leucemia puede ser linfoblástica aguda, donde las siglas son LLA, o puede ser crónica, donde la leucemia linfocítica crónica es conocida por las siglas LLC. Esto de acuerdo al sistema hematopoyético afectado. De acuerdo al tiempo de sobrevida del paciente, o sea, el tiempo de evolución de la enfermedad del paciente, ella puede ser aguda, subaguda y crónica. Aguda es que una vez que se haya manifestado esta enfermedad, tiene un corto tiempo de evolución y de sobrevida del paciente, un lapso de aproximadamente de 3 a 5 meses. Ya tenemos la subaguda, que lleva 1 año, y la crónica, más de 1 año. Entonces, de acuerdo al tiempo de sobrevida, son esos los tiempos que nosotros hablamos. Todavía Pronto. podemos... Sí. Dizer linfocítica e linfoblástica corresponde à mesma coisa? Corresponde a la misma cosa, porque lo que nosotros hablamos es de la línea linfoide, ¿sí? Entonces, viene de los linfocitos. Por eso es normal también poder decir leucemia linfocítica aguda o leucemia linfocítica crónica, o leucemia linfoblástica aguda o leucemia linfoblástica crónica, así como la mieloide, leucemia mielocítica aguda o leucemia Mieloblástica crónica o mieloblástica es igual, ¿sí? Gracias, profe. Ok. Bueno, en relación entonces al tipo de leucemia que hablamos de las agudas y las crónicas, recordando siempre que la célula hematopoyética en médula ósea es la que sintetiza las células cancerosas que van a poder proliferar e invadir la médula ósea, la sangre periférica y otros tejidos. Y ahí tenemos entonces que los tipos de leucemias, como pueden observar aquí en el cuadro, la célula madre pluripotencial, aquí todo el sistema linfocítico, ¿verdad? Las células del progenitor linfoide y aquí el progenitor mieloide. Hablamos de aguda cuando hay alteración en la maduración y en la hiperproducción. Hay un mal pronóstico. Cuando las células que sea mieloide o linfoide y que en médula ósea empiecen a tener alteraciones de maduración y de hiperproducción, o sea, una producción incontrolada, hablamos de un mal pronóstico. O sea, las leucemias agudas son mal pronóstico. Ya las leucemias crónicas, tenemos nosotros la alteración en la apoptosis de células diferenciadas. Ellas entonces ya no van a llegar a una apoptosis, ya no se programan para morir. Eso
lógicamente con una historia natural en años que puede llevar. Por lo tanto, entonces las leucemias crónicas son las leucemias más leves, por así decirlo. Cabe resaltar de que cada leucemia tiene diferente presentación, historia natural, pronóstico diferenciado y tratamiento también diferenciado. Por eso es muy importante determinar cuándo es aguda o cuándo es crónica. De acuerdo al contagio de los glóbulos blancos, bueno, vamos a encontrar algo que se llama aleucémicas. ¿Qué son los aleucémicas? Cuando estas leucemias en que nosotros contamos los glóbulos blancos y los blancos están levemente normal o disminuidos o muy disminuidos, no hay células leucémicas circulantes, no hay células inmaduras de la médula ósea en sangre circulante, pero esta sí se hace un diagnóstico por punción de médula ósea. A veces yo tengo pacientes en que cuento, el valor normal es de 5.000 a 10.000. A veces tenemos pacientes que tienen 1.500, 1.800, pero a veces yo tengo pacientes, yo ya llegué a tener pacientes que tenían 330 glóbulos blancos. O sea, no hay células leucémicas circulantes, pero sí hay una disminución justamente en estas células y ahí entonces hay que hacer una punción medular donde se le hace el contagio de estas células de la médula ósea. Hablamos de subleucémica cuando estos glóbulos blancos están como que normal o levemente aumentados mayor a 10.000. Pero ahí sí hay una diferencia. Ahí hay células leucémicas en sangre periférica. Y las leucémicas propiamente dichas, que son aquellas en que los glóbulos blancos son muy elevados y tenemos nosotros células leucémicas circulantes en gran cantidad. Hablamos de glóbulos blancos de 40.000, 50.000. Yo ya llegué a tener pacientes con más de 120.000 glóbulos blancos. Entonces vean ustedes, de acuerdo al contagio de los glóbulos blancos, también nosotros ya podemos tener una forma de qué tipo de células vamos a encontrar. Entonces esa clasificación es muy importante. ¿De dónde viene esta leucemia? ¿Cuál es la causa en cada paciente? Bueno, la etiología podemos decir que es desconocida, pero hay algunos factores de riesgo que pueden propiciar a que entonces podamos nosotros llamarle a estos leucemógenos, que son aquellos factores que me pueden, direccionar a poder tener leucemia. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? Son los factores genéticos, algunos factores externos y otros leucemógenos que ya vamos a ver. Los factores genéticos, hablando nosotros de predisposición familiar o algún factor hereditario que pueden influir lógicamente que en el inicio o en el desarrollo del mismo, cuando ya hay alteraciones cromosómicas, en el caso de una anemia de Fanconi, síndrome Down, que son factores genéticos. Factores externos, hablamos de algunos factores ambientales físicos y químicos, y ahí tenemos las radiaciones, rayos X, a veces rayos de tomografías. Vean ustedes que estas radiaciones, a veces en la ciudad o en un determinado lugar, tenemos un radiólogo, una parte de radiología, donde nos vamos y vemos de que las paredes no están preparadas para atajar las radiaciones, las puertas no están preparadas para atajar las radiaciones, y vivimos al lado, y todos los días se hacen radiografía. Entonces, vean ustedes, es un factor ambiental en ese caso, la radiación. Drogas aquí hablando lógicamente como algunos solventes, el benceno, algunas pinturas, el cloranfenicol, algunos tintes y pesticidas. Esta gente que trabajan en las siembras de productos como soja y esas cosas, utilizan a veces pesticidas, granjeros utilizan pesticidas, plaguicidas, y son entonces también dentro del sistema de drogas estas sustancias. Y por último, no hay demostrado de que algún virus haya podido ser un leucemógeno, de que algún virus haya podido causar una leucemia. No está demostrado eso. Entonces, sí podemos hablar de otros factores leucemógenos, como infecciones graves causadas por bacterias, tratamientos de quimioterapias, traumatismos,
algunos conservantes en los alimentos, que hoy en día nuestros alimentos son llenos de conservantes, y algunos cosméticos, que también hoy en día ya tienen como leucemógenos alguna forma de poder mantener estos cosméticos. Entonces serían la etiología, por así decir, desconocida, hasta poder tener estos factores de riesgo en que podemos encontrar nosotros algo que me pueda determinar el porqué de poder desarrollar una enfermedad como leucemia. Aquí la clasificación, entonces, la leucemia, tenemos las leucemias crónicas, que pueden ser la linfoblástica y mieloblástica, y las agudas, que también pueden ser linfoblásticas y mieloblásticas. Vamos a hablar primero de las crónicas. Las leucemias crónicas vienen a ser las proliferaciones de células hematopoyéticas más diferenciadas, y ellas invaden hígado, vaso y ganglios. Hay más tiempo de sobrevida del paciente con estas leucemias crónicas. La leucemia crónica podemos encontrar tanto leucemia linfoblástica crónica o leucemia mieloblástica crónica. Manifestaciones. ¿Qué puede tener nuestro paciente? ¿Qué va a poder venir a decir nuestro paciente? ¿Cuál es la historia? ¿O cuál en la evaluación que yo hago a mi paciente? Las manifestaciones clínicas. Fatiga, hemorragias gingivales, petequias, a veces las petequias en piel, en encías. Pérdida de peso es uno de los factores que los pacientes relatan muchísimo. Pierden a veces de Professor, para os dois tipos de leucemia crônica, para mieloblástica. La crónica sí. La crónica puede ser mieloblástica o linfoblástica. ¿Sí? Sim, esses sintomas são para as duas. Sí, estas manifestaciones para las dos, ambas crónicas. Después ya vamos a ver más, vamos a filtrar un poquito más y vamos a diferenciar ya, ¿sí? Tá bom. La pérdida de peso es uno de los factores a veces muy característico de estos pacientes. Manifiestan ellos de que pierden peso, bajan de peso rotundamente. En un lapso de 2 meses, 3 meses, bajan a veces 15, 20 kilos, 30 kilos. Es mucho. Entonces la pérdida de peso es algo que tiene que llamarle la atención. Además, la palidez, la debilidad creciente, y en algunos pacientes todavía lesión de la retina en los ojos. También podemos tener en el hueso dolor óseo, en el abdomen dolor a nivel de abdomen, eruptos, plenitud. A veces en la piel hay una hiperpigmentación, hay erupción, dermatitis, prurito, y están los ganglios superficiales que a veces son duros, móviles, pero no causan dolor. Tos, ronquera, fiebre, sudor nocturno y otras infecciones. Vean ustedes cuántas manifestaciones clínicas nosotros y ustedes como médico, cuando el paciente va, entonces hacer una buena historia clínica del paciente para poder saber justamente cuál sería la causa de poder pedir, y por eso me va a ayudar bastante a pedir el examen. Aquí tenemos las leucemias crónicas que pueden ser, y vamos a definir un poquito más. En las leucemias linfoides crónicas vamos a encontrar ganglios por todo el cuerpo, a veces las adenopatías, hígado aumentado, vaso aumentado, y también hay aumento de linfocitos maduros, tanto en sangre periférica como en médula ósea. Esos ganglios a veces están localizados en el cuello, en las axilas, en la ingle, a veces a nivel debajo de la espalda. O sea, varios son las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en las leucemias linfoides crónicas. Ya en las leucemias mieloides crónicas no hay ganglios, el vaso sí está aumentado, y en sangre periférica lo que voy a encontrar, células inmaduras, o sea, células que deberían estar en médula ósea, que todavía no estaban altas para encontrar en sangre periférica, y encuentro entonces mielocitos, metamielocitos, los callados, que son los bastones, ¿verdad? Y a veces el aumento del número de segmentados de eosinófilos y basófilos.
Entonces aquí estas manifestaciones clínicas ya estamos haciendo como un embudo. Aquí hablábamos de las leucemias crónicas de forma general, pero aquí ya tenemos entonces esas manifestaciones más deslindando a cada línea que sea afectada. En el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado nosotros en las leucemias crónicas? En ambas, en este caso, ¿verdad? En la serie roja, anemia. En la serie blanca, aproximadamente tenemos glóbulos blancos mayor a 15.000. No hay blastos en sangre periférica, o si los hay pocos, pero ella sí aumenta la serie linfocítica, aumenta también la serie mieloide, donde vamos a encontrar los neutrófilos segmentados, los neutrófilos bastonetes, los mielocitos, y algo importante que aparecen también son las sombras de Gumprecht que aparecen en las leucemias linfocíticas crónicas. Las plaquetas disminuidas y en algunos casos aumentadas, y la médula ósea tenemos un aumento de la serie linfoide, o si es la afectada la mieloide, va a ser un aumento en la serie mieloide, si hay punción de médula ósea. La frecuencia, ¿en qué casos aparecen más? Y vean ustedes, la leucemia linfoblástica crónica, ella es mayormente preponderante en hombres entre 45 y 55 años. Las leucemias mieloide crónicas es indistinto, tanto en hombres como en mujeres, aparecen los 35 y 45 años aproximadamente. Vamos a detenernos a empezar a hablar ahora específicamente de la leucemia mieloide crónica. Vean ustedes el número de glóbulos blancos mucho mayor a 25.000, a 50.000 a veces, donde tenemos gran cantidad de células que corresponderían a estar en médula ósea y la encontramos en sangre periférica. Mielocitos, metamielocitos, promielocitos, inclusive algunas células binucleadas, ¿verdad? Muy característicamente. Y las células de la leucemia linfoide, donde tenemos cierto número de leucocitos en que levemente podrían estar aumentados un poco casi normal a 10.000 o 15.000 nomás. Entonces vean ustedes la cantidad de blastos que tengo, o de linfoblastos sería la presencia de estas células. Hay una gran diferencia entre la mieloide crónica y la linfoide crónica en el frotis de sangre periférica que uno pueda realizar. Las leucemias agudas, ellas proliferan mucho con las células del tipo blastos. Hay a veces 30% de blastos que se pueden encontrar en estas leucemias agudas. Ellas invaden el hígado, el vaso, ganglios, riñón, órganos reproductores, piel, sistema nervioso central. El curso es de rápido a grave, o sea, la manifestación de ella una vez que empieza es muy rápida la acción de estas leucemias. Y podemos observar aumento de estos blastos en sangre periférica y también en médula ósea. Y las otras series tenemos disminuidas en la cantidad de células. Las leucemias linfoblásticas agudas y las leucemias mieloblásticas agudas. Hablamos de dos tipos entonces, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas de una forma general de ambas. Al inicio tenemos debilidad, fatiga, palidez, apatía, nuevamente disminución de peso, falta de apetito. Anemia, tenemos infiltrados en médula ósea, podemos tener hemorragias, granulopenia, o sea, disminución de la serie granulocítica, podemos tener infiltración en médula ósea, también por quimioterapia, las hemorragias por infiltración en médula ósea, disfunción de plaquetas, coagulaciones intravasculares diseminadas y también encontramos fibrinólisis acelerada. Las petequias también aparecen en la piel, sangran las encías, también hay equimosis. Hay otras molestias de extremidades, dolor en las piernas, fiebre alta, porque entonces puede inducirse también a una infección elevando una leucocitosis. Las infecciones respiratorias, laringitis, faringitis, neumonías, porque hay compresión del mediastino, meningitis, trombocitopenia
y también eso puede llevar a hemorragias en el fondo de ojo y neutropenia, donde entonces tenemos la disminución de los neutrófilos en sangre periférica. Entonces tenemos estas manifestaciones clínicas agudas en relación a ambas estamos hablando. Y aquí ya vamos a hacer una diferenciación de ambas agudas. Las leucemias linfoblásticas agudas afectan el sistema nervioso central, causando también a veces cefaleas y vómitos, dolor óseo, ganglios linfáticos grandes, ¿verdad? Vaso e hígado comprometidos. Las leucemias mieloides o mieloblásticas agudas, que también puede ser mieloblasto o monoblastos, hay infiltrados en piel, pigmentación de la piel, poco dolor óseo y las anomalías en encías y mucosa bucal. O sea, hay una diferenciación entonces en las manifestaciones clínicas de las leucemias linfoblásticas de las leucemias mieloblásticas. Los blastos linfoides son diferentes de los blastos mieloides. ¿Cómo podemos observar? Aquí tenemos una característica donde en relación podemos ver mayor en este cuadro. Los linfoblastos, ¿verdad? Que están de la línea linfoide, vean ustedes, son 2 a 3 veces el tamaño del linfocito. Ya los mieloblastos son de 3 a 5 veces mayor que el tamaño de un linfocito. En el linfoblasto, el citoplasma es escaso, azulado. Ya en el mieloblasto, el citoplasma son mayor, son moderados, son acinzentados, son más grisáceos. En los linfoblastos, la cromatina es grosera y uniforme. Ya en los mieloblastos, la cromatina es fina y uniforme. En los linfoblastos observamos nucleolos inconspícuos. Ya en los mieloblastos podemos ver de 3 a 4 nucleolos grandes y también encontramos presencia de los bastones de Auer. Y aquí tenemos la diferenciación. Vean ustedes, aquí tengo un linfoblasto donde el núcleo es grande, ocupa casi el 90% y tenemos un citoplasma escaso, ¿verdad? Se ven algunos nucleolos, pero no son bien visibles como deberían ser. Ya en los mieloblastos tenemos nosotros un núcleo, ¿verdad? Ya excéntrico. En realidad se observa la presencia de nucleolos, ¿verdad? 3 o 4, son mayores que los linfoblastos y el citoplasma es más grisáceo, más celeste y es en mayor proporción, es más fino. Entonces tenemos aquí una diferencia celular. En estas leucemias agudas, que nosotros podemos encontrar a nivel de laboratorio. En la serie roja hay disminución de glóbulos rojos y hematocrito. También podemos encontrar los glóbulos rojos nucleados en sangre periférica. ¿Se acuerdan ustedes las células diana? Que yo les decía que es como tiro al dardo, las células que tienen en el centro más, esas son las células nucleadas que nosotros también podemos llamarlas. Anisocitosis quiere decir que voy a tener glóbulos rojos de tamaño normal, menor al tamaño normal y mayor al tamaño normal. Y también poiquilocitosis, donde vamos a ver manifestada la pigmentación, el color de estos glóbulos rojos. En relación a la serie blanca, los glóbulos blancos están a veces disminuidos, ¿verdad? Hay células inmaduras, ¿verdad? Y blastos y neutropenia. Plaquetas disminuidas, y en la médula ósea sí vamos a encontrar bastantes células blásticas, ¿verdad? Y hay una hipercelularidad. Les decía yo hace rato que también en la médula ósea nosotros también tenemos las células que están en la médula ósea, pero que también tienen un valor de referencia en una célula, en médula ósea normal. Cuando hablamos nosotros de que hay muchas células, muchos blastos, hablamos de hipercelularidad, quiere decir que está alterado también en relación a la cantidad en porcentaje en médula ósea. Aquí un cuadro comparativo, nada más lo que recién decíamos, donde hablábamos de la parte de los glóbulos rojos, los índices hematimétricos, y también aquí otra de las características, entonces, la hipercelularidad que se puede demostrar con el aspirado de médula ósea. La frecuencia de estas leucemias agudas, ya vamos a hablar más de leucemias linfoblásticas agudas, ella es más, vamos a decir así, aparece más en niños, o sea, se manifiestan más en niños, en un 80% alcanza a los niños y 20% los adultos. Ya la leucemia mieloblástica aguda
ella aparece más en adultos y lactantes menores, 80% en adultos y 20% en niños. El pronóstico para las leucemias linfoblásticas agudas es que 50% de los niños remiten. En adultos esta remisión es un poco más difícil. Aquellos que ya han pasado de la pubertad y lactantes dependen a veces de la cantidad de células blásticas que justamente sí han estado en el sistema nervioso central para que puedan continuar siendo de mal pronóstico. Ya las leucemias mieloblásticas, cerca del 55 a 65% de los adultos remiten. ¿Qué es esa remisión? La remisión es el periodo en el cual no hay signos clínicos ni hematológicos de la enfermedad, y eso se manifiesta justamente como veíamos tanto en la leucemia linfoblástica aguda, que 50% de los niños remiten. O sea, ellos tienen estos cuadros clínicos ni hematológicos, no hay signos, entonces hay una buena evolución. Estoy hablando de una enfermedad que era leucemia aguda a una leucemia crónica. O sea, estoy con un buen pronóstico en este sentido. Cuando ya puedo también hablar de que en adultos que hayan pasado la pubertad y que depende de la cantidad de células blásticas que tengamos, entonces esta remisión no ocurre y entonces es un mal pronóstico. Continúa siendo una leucemia linfoblástica aguda y que entonces va a poder llevar a un tiempo de frecuencia de esta enfermedad que se pueda manifestar, llevando a veces a óbito al paciente. En relación a la recaída es aquella leucemia crónica en que hay aumento de blastos y todavía no se trató porque hace tiempo que está en eso y que vamos a ver esas cosas. Ella puede evoluir de una leucemia crónica a una leucemia aguda. Y ahí entonces es donde nuestro paciente pasa de que va teniendo un lapso de 8 a 10 meses que estaba en buen camino, y entonces ella de repente migra a una leucemia aguda y en un lapso de 2 a 3 meses este paciente llega y va a óbito, justamente por el aumento de los glóbulos de los blastos que han aumentado. Entonces hay una recaída en relación a la leucemia. Estas leucemias agudas se basan en un grupo de cooperativistas francés, americano, británica, y ellas tienen algunas formas de poder observar y poder clasificar estas leucemias, y le dieron 3 formas: el aspecto morfológico, las coloraciones citoquímicas de los blastos, y ahí tenemos el valor para pacientes no tratados, y para las leucemias linfoblásticas agudas y para las leucemias mieloblásticas agudas, que es ese paciente no tratado. Entonces, en relación a este grupo de cooperativistas de francés, americano, británica, tenemos estos aspectos. Entonces, la leucemia linfoblástica aguda es que tiene las características de poder tener el tamaño 2 a 3 veces el tamaño de los linfocitos, el citoplasma azul escaso, la cromatina gruesa uniforme y los nucleolos muy poco evidentes. Podemos tener nosotros 3 subclases, las llamadas leucemias linfoblásticas agudas tipo 1, en que afecta 80% a niños, las leucemias linfoblásticas agudas tipo 2, que afecta 15% niños, y las leucemias linfoblásticas agudas tipo 3, también conocida como tipo Burkitt, en que 5% de los niños son afectados. También la leucemia linfoblástica aguda tipo 2 podemos encontrar en 60% en los adultos. O sea, esta subclasificación de las leucemias linfoblásticas agudas son las que distinguimos 3 clases: la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. A estas leucemias linfoblásticas vamos a hablar del pronóstico. Las leucemias linfoblásticas agudas tipo 1 son de buen pronóstico. Afecta 80% a niños y ellas son tratables, se las trata, y entonces van hasta que el paciente llegue a un término de poder decir está curado de esta leucemia.
tenemos varios casos de pacientes de niños que han evolucionado con un buen pronóstico y han curado totalmente esa leucemia. Ella es de buen pronóstico. Las leucemias linfoblásticas agudas tipo 2, en que más o menos todavía no se discute mucho aún si ellas son de buen pronóstico o si son de mal pronóstico, ella afecta a 15% a niños. Y ellas a veces hay algunos niños de que sí pueden migrar a hacer un buen pronóstico, pero está muy discutida la situación entre ellos y todavía no se llega a un acuerdo. Y las leucemias linfoblásticas agudas tipo 3 son de más pronóstico. O sea, estas leucemias linfoblásticas agudas tipo 3 llevan al paciente a óbito. Ellas también van migrando, por ejemplo, de la leucemia linfoblástica aguda tipo 1 puede transformarse en una leucemia linfoblástica tipo 2 y puede conducirse a una leucemia linfoblástica aguda tipo 3, pero la inversa no es posible. Ese grupo de cooperativistas que franco-americano-francesa elaboró esta tabla, donde entonces nosotros podemos observar, ¿verdad?, la diferencia de las características del tamaño de las células, así como también en cuál de ellas la vamos a encontrar, en la L1, en la L2 o en la L3, ¿verdad? Entonces este es un cuadro más o menos comparando las células que van haciendo parte de esta subclasificación que les llevó a ellos a hacer esta subclasificación muy esencial, ¿verdad? Y poder entonces tener. Aquí tenemos las leucemias linfoblásticas agudas tipo 1, son células pequeñas, aparentemente normales, el citoplasma azul es escaso, el núcleo es redondo, y hay a veces los nucleolos que muy poco se pueden visualizar. Y es el tipo más común de las leucemias, como les decía, 80% de los niños, y es de buen pronóstico. La leucemia linfoblástica aguda tipo 2, estos linfoblastos son más grandes, son 2 a 3 veces ya el tamaño del linfocito. El citoplasma es muy moderado, tiene un color, una membrana nuclear un poco, por así decir, irregular, vean ustedes aquí. Y aquí tenemos también los nucleolos que podemos destacar, los que se ven sí mejor que en la L1. Y pues, pueden sobreponerse a veces a la leucemia mieloblástica aguda. Ya la leucemia linfoblástica aguda tipo 3, las células son más grandes, el citoplasma es un azul celeste, un azul cielo, ¿verdad?, un leve color ceniza, y tienen de 4 a 5 nucleolos, en que son diferenciados 1, 2, 3, 4, 5, y también la presencia de vacuolización de vacuolas citoplasmáticas que se pueden observar. Tenemos entonces aquí, hasta aquí las leucemias linfoblásticas que son el citoplasma es un gris moderado, la cromatina es fina, uniforme, y a veces encontramos 2 o 3 núcleos destacados y también la presencia de los cuerpos de Auer. Ese mismo grupo cooperativo francés, americano, británica, también elaboró una clasificación para esta leucemia mieloblástica aguda. Y esta leucemia mieloblástica aguda va conocidamente desde M0 hasta M7. ¿Cuál es la diferencia entre la M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7? Según este grupo de cooperativa francés, americano, británica, ellos clasificaron a las leucemias mieloblásticas agudas por las células que representan cada una de ellas. Por así decirlo, en la M0 nosotros encontramos células mielocíticas mínimamente diferenciadas que están en sangre periférica. O sea, hay una diferenciación de un mielócito, pero que en realidad entonces ha llegado a su punto máximo antes de su maturación. Entonces es la M0, ella es de buen pronóstico. Ya en la M1, la leucemia mieloblástica aguda, M1, las células que se encuentran son los mielocitos sin estar totalmente maduros en sangre periférica.
Por lo tanto, hay una proliferación y, lógicamente, que es segregación, lanzar en la corriente sanguínea una célula que no está totalmente madura. La M2, la leucemia mieloblástica aguda, tipo 2, hablamos nosotros de los mielocitos con maduración, o sea, los mielocitos que han llegado a poder tener tiempo de madurar totalmente. Entonces nosotros estamos hablando aquí de una leucemia mieloblástica aguda con buen pronóstico porque las células que encontramos son mielocitos maduros en sangre periférica. Ya la M3, la célula encontrada es un promielócito, que es una célula inmadura que correspondería estar todavía en la médula ósea, pero ya la encontramos en sangre periférica. La M4 es conocida como mielomonocítica y también puede tener a veces casos de eosinofilia, que ya vamos a ver nosotros el aumento de eosinófilos. Esta mielomonocítica, entonces tengo ya a veces mielocitos y monocitos, monoblastos juntamente en la M4. En la M5, ella aparece una serie monocítica o monoblástica en que estas células todavía no deberían estar en sangre periférica. La M6 es conocida como eritroleucemia. La eritroleucemia son aparecimiento también, ya hay un comprometimiento de los glóbulos rojos, o sea, de la serie roja, de la serie mielocítica, donde entonces empiezan a aparecer estos eritroblastos ortocromáticos, policromatófilos, así hasta antes de poder transformarse en lo que sería un glóbulo rojo normal. Entonces en la M6 es una eritroleucemia porque ya tenemos en sangre periférica eritroblastos que no es normal encontrarlos. Y lógicamente que las alteraciones de las células inmaduras que podemos encontrar, promielocitos, mielocitos, metamielocitos, células totalmente inmaduras en sangre periférica. Y la M7, donde hablamos nosotros de las células megacariocíticas, que son las células grandes y que están en sangre periférica donde no deberían de ser su lugar. Estas leucemias mieloblásticas, según este grupo del francés americano-británica que los ha clasificado, ellos hacen todavía una subclasificación principalmente en la M3, donde encontramos las células promielocíticas, y en la M3B, que podemos tener los promielocitos y todavía tenemos una forma microgranular. Ya en la M4 podemos tener la mielomonocítica aguda, pero podemos tener la M4-EO en que esa mielocítica aguda también tiene una eosinofilia muy relativa. En la M5A hablamos de la monoblástica aguda y la M5B, la monocítica aguda con maduración. Entonces vean ustedes, todavía ellos hacen una subclasificación de los tipos de clasificación que han hecho con estas leucemias mieloblásticas agudas. Estas leucemias mieloblásticas agudas que aparecen con diferentes tipos de células y que podemos determinarlas, entonces es muy importante poder diferenciar esas células, poder decir es un mieloblasto, es un mielocito, es un monoblasto, porque es justamente de eso va a depender la clasificación específicamente y el pronóstico de esta leucemia en mi paciente. Aguda. Hablamos de algo agudo, de que puede llevar un corto tiempo de sobrevida a mi paciente. Entonces, poder tratarlo como es de acuerdo a su célula en que vaya apareciendo en sangre periférica normal. Aquí tenemos todavía más detalladamente cómo se van manifestando estos mieloblastos característicos en la M0, sin gránulos. En la M1 su diagnóstico se hace por punción de médula ósea. En la M2 sí se observan los bastones de Auer. En la M3 y en la M3B las manifestaciones hemorrágicas son graves, las manifestaciones digestivas también pueden ser a nivel de pulmón y de cerebro. En la M4 y la M4E también que aparecen niños y adolescentes, a veces las infiltraciones de encías y piel es muy característico. La M5A y la M5B aparecen más en adultos, hay sangrados en retina, infiltraciones en encías y piel. Y en la M6 con los eritroblastos y la M7 que es más raras y en médula ósea ella es fibrosa. El pronóstico. Las de peor pronóstico son la M3, M4, M5, M6 y M7.
son de peores pronósticos. Y a medida que van aumentando, M5, M6, M7, el pronóstico es irreversible, realmente es muy mal pronóstico y ya son totalmente irreversibles y el paciente llega a óbito sí o sí. La de mejor pronóstico es siempre la M2. ¿Por qué les decía yo que la M2 es de mejor pronóstico? Porque ella justamente aparecen los mielocitos maduros en sangre periférica. Y es por eso que entonces ella tiene una proliferación y diferenciación en ese proceso de maturación celular, en que entonces llegan a un tiempo característico de poder estar maduros en sangre periférica. Aquí tenemos las células de una forma. Doutora, Hola. nosotros podríamos dar un intervalito, ¿verdad? Para tomar un café. Bueno, justo cuando miré mi reloj acá, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos desde las 7 de la mañana, profe. Está me pesado. me imagino ya. Ahí se pierde todo de M4, M5, M6 y así no se va a entender nada. Pucha, qué pena que por virtualmente no se puede pasar el chocolate, ¿eh? Está bien, 10 minutitos de tiempo entonces, gente. ¿Ok? Vayan a tomar un café. Gracias, profe. Gracias, doutora. Estamos.
Hola, ¿ya están de vuelta? Hola, Sí, Olá, profe. profe, sim. ¿ya están? ¿Ya dio para tomar un café y comer un chocolate? Ahora ya vamos a continuar entonces con más ánimo. Ya hicimos una carga de glucosa y ya vamos a estar con más ánimo entonces. Bueno, aquí tenemos una secuencia de imágenes de células, ¿verdad? Donde podemos ir observando así rápidamente, como les decía, después si alguien tiene algún interés o alguna duda, entonces nomás vamos a preguntar, ¿verdad? Es lo relativo a las leucemias mieloides agudas en la M0, donde entonces vean ustedes tenemos aquí una cantidad inmensa de células, ¿verdad? Mielócitas, pero son indiferenciadas, todavía no están muy bien definidas, ¿verdad? Entonces, estas células tienen este citoplasma un poco claro, ¿verdad? Es un poco, el núcleo es un poco irregular y los tamaños varían. También ya vamos a ver aquí la leucemia mieloblástica. Aquí sí, donde ya tenemos los mieloblastos, vean ustedes, son células grandes, el citoplasma es abundante, la cromatina es un poco irregular, pero sí se observa la presencia de los nucleolos, ¿verdad? Ella es más preponderante, hay una pequeña vacuolización a nivel del citoplasma. Aquí la leucemia mieloblástica tipo 2. Y vean ustedes el tamaño, la diferencia en la cantidad de los mieloblastos que aparecen en sangre periférica. Es por eso de que ella es de buen pronóstico. Es diferente, disculpen, es diferente de la M1 y la M0, donde entonces aquí tengo los mieloblastos bien característicos y aquí tengo el bastón de Auer, ¿sí? En una de estas células. Vean ustedes, el tamaño es un mieloblasto muy característico, ¿verdad? Tiene un nucleolo, pero el tamaño en sí es muy relativo y ella es entonces una leucemia de buen pronóstico debido a eso. O sea, por la proliferación y maduración celular que ha llegado a sangre periférica en un tiempo en que entonces este mielocito sí pudo venir a estar maduro para poder ser segregado ya en sangre periférica. Aquí tengo una leucemia mieloblástica aguda tipo 3, donde podemos ver nosotros que esto es un aspirado de médula ósea, donde podemos ver los promielocitos, ¿verdad? Neoplásicos muy característicos. Son células grandes con gránulos anormales, ¿verdad? Son medio foscos, toscos, opacos, ¿verdad? Y azurófilos. Y también la característica entonces es que varias células tienen dos núcleos. Entonces esa es una de las características de la M3. Y además de eso, entonces, ay, socorro, no sé qué pasa. Además de eso, podemos observar los bastones de Auer en las células. Vean ustedes, aquí tenemos diversos bastones de Auer que se observan en las células y eso es muy característico de la M3. En la M4, de las células son grandes, el núcleo es un poco, la cromatina es un poco irregular, densa, el citoplasma es un color grisáceo, ¿verdad? Abundante, y aquí la presencia de bastones de Auer. Vean ustedes, entonces aquí ya tenemos, nosotros hablamos de mieloblastos o monoblastos que podrían ser. Aquí la M5, donde sí ya son monoblásticos, porque son monocitos las series que están influenciadas, que están implicadas en el proceso. Y podemos observar, vean ustedes, la cromatina sí es floja, el citoplasma es azul celeste, ¿verdad? No es tan abundante. Aquí tenemos un nucleolo muy grande, muy proeminente, y aquí tenemos una célula ya con un núcleo bilobulado. Entonces, esta es una M5. Aquí la eritroleucemia, que es comprometimiento también ya de glóbulos rojos, donde vamos a observar aquí los eritroblastos ortocromáticos o a veces policromatófilos que se observan en sangre periférica, que no es normal encontrarlos en sangre periférica. Y además
los promielocitos, metamielocitos que podemos ver en la lámina y la cantidad referente a los glóbulos blancos con los glóbulos rojos. Vean ustedes la cantidad inmensa que tenemos de leucocitos. Quiere decir que esto tiene más de 50.000 leucocitos. Y la M7, donde son megacariocíticos, que son enormes, células muy grandes, donde el citoplasma empieza a deshacerse, pero en realidad, vean ustedes, aquí tenemos ya un citoplasma más flojo. Ellos pierden esa capacidad de apoptosis de por sí mismo. Aquí tenemos un núcleo ya totalmente suelto, el citoplasma flojo, muy totalmente ya destregado y lanzado fuera de lo que sería. Y aquí un cuadro comparativo en cada uno de ellos, donde podemos observar otra vez las células, ¿verdad? Y es lo que nosotros podíamos ver. Esta clasificación que nosotros dijimos de este grupo cooperativo francés, americano, británica, es la que nos dio esa denominación con los subtipos correspondientes, o sea, la M0, cómo se llama esta leucemia y cuál es la morfología, cuál es la célula que encontramos, así como teníamos en las leucemias linfoblásticas también agudas, en que fue la característica de poder tener L1, L2 y L3. Así entonces también nos dio esa clasificación donde se denomina justamente las leucemias por las células en que sí se observan en el microscopio. La frecuencia de la leucemia, de esta leucemia, en niños es agudas, las leucemias agudas es 80% y las crónicas es 20%. Ya en los adultos, 70% es crónica y de ese 70%, 80% son mieloides y 20% son linfoides. O sea, vean ustedes, crónica mieloide es porque hay una proliferación y de una hipercelularidad. Y de esos en adultos 30% son agudas. También cabe destacar que en los neonatales, ¿verdad?, predominan siempre las formas mieloides. Estas características de las leucemias, entonces, en niños, 80% son linfoblásticas y 20% mieloblásticas. En adultos, 80% son mieloblásticas y 20% son linfoblásticas. El pronóstico que ya veníamos nosotros de la remisión característica, ¿verdad?, de ellas, en que dependía justamente, y aquí tenemos esa de las leucemias agudas que decíamos que en 50% de los niños remiten, ¿verdad?, y si el adulto se afecta al sistema nervioso central es mal pronóstico. Las leucemias mieloides remiten entre 55 y 65%, y aquí vienen las crónicas, las leucemias linfoides crónicas, dependen de la intensidad de la enfermedad del diagnóstico. Los pacientes viven muchos años. En las leucemias mieloides crónicas depende también de la intensidad de la enfermedad del diagnóstico. Los pacientes viven años, pero en realidad viven menos tiempo que las leucemias linfoides crónicas. Vean ustedes, hay un tiempo característico que da la posibilidad de que ese mal pronóstico entonces pueda llevar un tiempo mayor de sobrevida, ¿verdad? Pero es muy difícil. Bueno, ¿qué es lo que nosotros, ahora que conocemos las leucemias linfoblásticas agudas y crónicas y las leucemias mieloblásticas agudas y crónicas, qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta para poder diagnosticar? Primero, el paciente llega en el consultorio y voy a tener que hacer una historia clínica. O sea, voy a empezar por una evaluación hasta formar una historia clínica en mi paciente. Esta es la parte fundamental, es la parte esencial en que el médico debe de tener una relación directa con el paciente, una relación de intimidad con el paciente para poder conducirse a una buena clínica. O sea, para conducir a este paciente a que pueda extraer todo lo que sea, si tenga características genéticas, factores ambientales de riesgo, o sea, otros leucemógenos, algo en que de repente este paciente me pueda olvidar y que yo le pueda hacer recordar como médico, es fundamental esa clínica para poder diagnosticar la leucemia. O sea, la leucemia vamos a diagnosticarla juntamente por la clínica, con un estudio
del hemograma, que es lo más simple que podemos hacer, y dentro del hemograma un frotis característico. Ese frotis se refiere a la fórmula leucocitaria, al reconocimiento de las células que son de médula ósea, pero que las encontramos en sangre periférica y en un porcentaje que encontramos. No es que solamente vamos a poner mieloblastos presentes o mielocitos presentes o blastos presentes. No, tenemos que decir el porcentaje. Y es por eso que esta parte es esencial. La leucemia se puede determinar por la clínica, el hemograma y el frotis. ¿Qué es lo que en la clínica es importante determinar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? El tipo de presentación, como el paciente viene y presenta su cuadro al médico, y ese médico tiene que decir, esto es llamativo o esto es indolente. Es llamativo, entonces puedo tener una enfermedad aguda. Es una presentación indolente, puedo tener una enfermedad crónica. También la clínica puede estar el lugar de presentación, donde específicamente se manifiesta eso que el paciente me cuenta. Puedo tener en ganglios e hígados, entonces puedo hablar de linfoide. Si es en vaso, mieloide. Vean ustedes cómo en la misma clínica yo ya voy a estar más o menos que dirigiéndome a poder tener un diagnóstico de acuerdo al tipo de presentación, al lugar donde el paciente me ha dicho que manifiesta esas cosas, esos síntomas, y que entonces puedo hablar ya entonces de una linfoide o mieloide aguda o crónica. En relación al hemograma, yo lo que tengo que ver es que si hay leucocitosis, tengo que determinar si esos leucocitos son linfocitos que vienen de la línea linfoide o si son granulocitos que vienen de la línea mieloide. Y la presencia de citopenias, o sea, de células inmaduras en sangre periférica. Si tengo células, me voy a agudas. No tengo células leucémicas, pero tengo entonces células, una hiperprobabilidad, pero tengo una entonces dirigirme a las crónicas. Vean ustedes que la clínica, el hemograma y el frotis son los determinantes fundamentales en la leucemia. En el frotis, ¿qué voy a encontrar? Blastos. Decíamos al comienzo mismo, ¿qué es lo que me puede decir cuando un paciente viene y lo primero que encuentro son blastos? Me indica que este paciente está con una leucemia. Los blastos dice que en las leucemias agudas aparecen del 60 a 100% y en las crónicas son menores a 10%. Entonces el diagnóstico, cuando yo encuentro mayor a 30% de estos blastos, ya puedo hablar de leucemias agudas. Cuando hablo de un menor a 10%, hablo de leucemias crónicas y lo normal a veces podemos tener un menor a 2%. Estas características de la clínica que me pueden conducir a poder diagnosticar la leucemia son algo que ustedes como médicos tienen que hacer y escribirlo en un sistema de evaluación de su paciente, donde van a hacer la buena historia clínica, y ahí en esa historia clínica ustedes ya van a estar definiendo más o menos el diagnóstico. Cuando reciban el resultado del hemograma, el resultado con las células, entonces ahí ya van a estar hablando entonces de linfoides o mieloides, de agudas o crónicas. Y la presencia de blastos, que me indica entonces donde cuanto mayor cantidad de porcentaje de blastos tengo, me voy a tener las leucemias agudas. Y cuanto tengo menos a 10%, hablo de leucemias crónicas. Con esto nosotros sacamos de letra, como dicen ustedes los brasileros, la leucemia. Entonces, las leucemias, aquí tenemos un cuadro donde vamos a más o menos comparativamente, ¿verdad? El tipo de leucemia, tenemos las leucemias linfoblásticas agudas, que tienen una clínica donde podemos observar fatiga, fiebre, sangrado, infecciones, adenopatías, dolores del sistema y también sistema nervioso central comprometido. Y en el hemograma, anemia, trombocitopenia, granulocitopenia y linfocitosis.
En la leucemia mieloblástica aguda, fatiga, fiebre, sangrado, esplenomegalia, dolores óseos. La anemia, los leucocitos de 15.000 a 50.000, plaquetas inferior a 100.000. Las leucemias linfoides crónicas, adenopatías, esplenomegalias mínimas y hepatomegalia. Linfocitosis, anemia en 15%, trombocitopenia en 15%. Y en la leucemia mieloide crónica son infecciones, hemorragias, trombosis, esplenomegalias masivas, tumores en piel o meninges. Los leucocitos son mayor a 100.000. Hay granulocitosis y plaquetosis. Es un cuadro comparativo de la clínica con los resultados del hemograma y el tipo de leucemia que podemos encontrar. Aquí también más o menos un resumen del cuadro, donde ya se le adhiere otros metabolitos como la LDH, deshidrogenasa láctica, el ácido úrico, la presencia de algunas alteraciones a nivel de los órganos que se pueden también observar. Y las manifestaciones que pueden tener al comienzo, ¿verdad? La leucemia aguda es abrupta, en la crónica es insidiosa. La presentación, hay muerte de la leucemia aguda en meses, en las leucemias crónicas puede llevar años. La edad, en las leucemias agudas afecta a todas las edades, las leucemias crónicas afectan más a los adultos. El recuento leucocitario en las leucemias agudas puede ser normal, levemente alta, elevada o levemente disminuida. En las leucemias crónicas es siempre elevada. El aspecto de las células, los blastos son maduros, los blastos son inmaduros, y en las crónicas los blastos son bien maduros. Hay neutropenia, que está presente en la leucemia aguda y ausente en la crónica. La anemia es presente en ambas, tanto en la aguda como en la crónica. Las plaquetas en la aguda es bajas, en las crónicas son normal a elevadas, y organomegalia, donde en las leucemias agudas es leve y en las crónicas es intensa. Vean ustedes que con todo esto, con estas manifestaciones que nosotros vimos, del tipo de leucemia, con los análisis que se pueden hacer, el aparecimiento de la parte clínica, de la evaluación que tenemos, nosotros hablamos solamente de un estudio del hemograma. Que hay otros estudios que también se pueden hacer y que pueden sobreponerse al hemograma, sí los hay. Y esos estudios es que a veces donde entonces nos llevan a confirmar los resultados de estos hemogramas. Y tenemos aquí nosotros algunas de esas metodologías. Uno es la morfología óptica convencional, que es justamente la que nos dio ese grupo cooperativo francés-americano-británica, que es lo que hablábamos nosotros del hemograma. En segundo hablamos de citoquímica, que es justamente nada más que unas tinciones, unas coloraciones diferenciadas que se hacen para las células. Está el sistema inmunológico, el sistema inmunológico que es por la inmunofluorescencia que se pueden determinar también las células, y la parte de citogenética, donde entonces hablamos ya de las alteraciones de cromosomas o alteraciones genéticas. Citoquímica. Son un complemento nada más que de estas tinciones hematológicas. Las tinciones in vitro de las células no afectan la morfología celular y se recurre cuando la morfología no está muy bien definida. A veces en el hemograma no conseguimos nosotros diferenciar muy bien, a veces la célula es un poco inmadura, es madura, no tiene ciertas características, es típico pero no tiene bastones de Auer. Entonces siempre se recurre a esta citoquímica como un complemento característico para poder definir la morfología de la célula. La citoquímica, ¿qué es lo que va a estudiar? Va a estudiar la composición química de estas células y poder entonces detectar y precisar el lugar de algunos principios inmediatos de las enzimas y otras sustancias orgánicas como metales pesados, por ejemplo. En la citoquímica, entonces, nosotros lo que tenemos son tinciones diferenciadas que se pueden hacer para poder diferenciar las células que aparecen. Por así decirlo, aquí tenemos un ejemplo. Utilizamos la coloración de mieloperoxidasa, que es para mieloblastos. El Sudan Black, también para mieloblastos. Las reacciones de Paz o base de Schiff, que son para linfoblastos. Entonces vean ustedes, aquí la coloración misma ya me va a dar las características que yo necesito para poder diferenciar. Estoy hablando de mieloblastos o linfoblastos. Y así sucesivamente las otras coloraciones como fosfatasa ácida, la fosfatasa alcalina, las esterasas. Vean ustedes que siempre me van a conducir entonces a poder tener la celularidad bien relacionada
debido a esa coloración citoquímica, porque es lo que hace es justamente estudia la composición química de estas células y detecta con estas coloraciones algunos principios inmediatos como las enzimas que necesita. Entonces, esta parte de citoquímica es uno de los estudios mejores que se puede hacer después del hemograma. Bueno, eso es el ejemplo así característico de las tinciones. ¿Cómo se tratan estas leucemias agudas? Bueno, el tratamiento. Nosotros vamos a hablar, yo sé que ustedes tienen unas materias en que van a poder tener definido realmente el tratamiento, esas cosas, pero nosotros, así muy por arriba, vamos a citar estos tratamientos. Tenemos nosotros la quimioterapia, el trasplante de médula ósea, radioterapia y la terapia paliativa por transfusiones. Entonces son los tratamientos que se hacen. Nosotros vamos a hablar de las dos primeras principalmente. La quimioterapia es un tratamiento de elección en las leucemias. Busca erradicar las células malignas en la médula ósea. Busca también repoblar con precursores hematopoyéticos normales y busca la remisión completa de la enfermedad. Esa es justamente el fundamento de la quimioterapia. Erradicar totalmente las células malignas, volver a hacer con que los precursores hematopoyéticos puedan volver a sintetizar células normales y la remisión completa de la enfermedad, o sea, llegando a la cura. La quimioterapia requiere hospitalización, requiere transfusiones de glóbulos rojos porque hay anemia, requiere transfusiones de plaquetas porque hay hemorragias y a veces también hay concomitantemente algunas infecciones y hay que tratarlos con antibióticos y combinar la quimioterapia y repetir las dosis durante varios días o semanas que se tienen que hacer. La quimioterapia consta de 4 fases. Primero, la inducción de la remisión. Segundo, la consolidación. Tercero, la profilaxis meningia. Y 4, el mantenimiento de remisión medular y meningia. Son las 4 fases de esta quimioterapia. ¿Qué es la primera fase? Que es la inducción de la remisión. Obtener la remisión completa con 95% de actitud en el paciente. O sea, restablecer, dar la cura al paciente en este proceso de remisión. Se utilizan algunas sustancias para poder hacer este tratamiento, que es la vincristina, los corticosteroides, la ciclofosfamida, el arabinósido de citosina y la citarabina más antraciclina. La consolidación disminuye el riesgo de la recaída medular. El objetivo de esta terapia es la completa eliminación de cualquier tipo de la enfermedad y lograr la cura completa del paciente. En tercer lugar, una profilaxis meningia, evitar la recaída del sistema nervioso central, también con otras sustancias como el metotrexate intratecal, el ácido folínico y a veces también ayudando con unas radioterapias. Y en cuarto lugar, el mantenimiento de la remisión medular y meningia por otras sustancias como la 6-mercaptopurina y el metotrexate, las reinducciones regulares no aplaciantes y las inyecciones intratecales. Esta es la característica fundamental en que se basa la quimioterapia. El inconveniente que no es un tratamiento específico. ¿Por qué? ¿Por qué no es específico? Porque mata células blásticas y también mata células normales. Ese es el gran inconveniente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas post-quimioterapia? Son varias. Perturbaciones gastrointestinales, pérdida de pelo, citopenias, náuseas, vómitos, estomatitis, son las características de estas manifestaciones por quimioterapias. En algunos pacientes, estos duran 2 a 3 días. En otros pacientes, duran un lapso de medio día, 4 a 6 horas y después nada. Y es diferente para cada paciente estas manifestaciones clínicas. Otra del tratamiento que vamos a ver es el trasplante. Ese trasplante es la nueva esperanza para curar a pacientes jóvenes con alto riesgo. Aquí tenemos un cuadro donde vamos a ir explicando este cuadro. Ese trasplante de médula ósea es cuando las células madres son células inmaduras de la médula ósea
que dan origen a las células sanguíneas, que eso es lo... Travou aí? Travou aqui. Travou aqui também. Oh, meu Deus, graças a Deus, não tô entendendo mais nada. Tá nada, um calor dos infernos. Caiu aí, mano? Caiu. É a Kênia, mano. Então, um intervalinho, gente. M3, M4, M Graças Michel. a Deus. M12, vou meter no 12 hoje. M20, né, mano? É uma confusão. Eu também, cara. Meu Deus do céu. Tô suando parado aqui. Se o técnico aí da faculdade tiver on, entre em contato com a professora, que ela está falando que não está conseguindo conectar, não está sendo permitido. Bom, cara, tem alguém ali, aula PJC Zoom 8. Eu tenho um e-mail aqui, mano, que é de reclamação. Eu vou passar. Faz um trâmite único, Arthur. Tudo num trâmite. Sim. Será que não caiu total lá em Pedro Juan? Quieta, João. Não tem Pérez. Não, João, resolve primeiro. Tenta mandar Larga a mensagem. mão disso daí, galera. Já falta só 15 minutos para acabar a aula mesmo. É, mano, dá não. Ela não para de falar. A gente já teve muita matéria já. Talvez foi aquele igual aquele outro professor. Acabou a aula, saiu, não deu nem o tchau. Não, mas é bom que ela que vem, ela dá um repassinho, entendeu? Porque ela vai ter que terminar essa matéria.
É muita coisa. Eu não sei nada, só sei que M2 já é mais de boa. Vocês estão sabendo muito, hein? Porque eu nem cheguei a entender o M. Nem Então, sei eu o não que que é sabia isso. M4, não. M2 é mais de boa. Não, é o M3, M4, M5, M6 e M7 pesado. Quanto mais forte, algo assim. Acho que o M7 deve ser o mais pesado. Também foi só, gente. Tô só a força do ódio hoje pra ver essas aulas. Ainda tem mais uma. Arthur, tira print da gente aqui, de quem tá participando, pra mandar pra ela já. Que ela não vai poder entrar pra fazer Já chamada. tirei, já mandei já. Boa, Bora, Arthur. Ditinha, eu já tô aqui, já tô indo pra lá. Não, moço, não vou voltar não, fica aqui. Ué, eu tô em casa aqui estudando, só estudando. Falou, galera. Vou desconectar aqui, bicho. Será que já pode sair? Sim. Quero ver quem vai pedir, mano. Tchau. Então, eu Não acho que... mais, mano? Abraço. Mas eu acho que o Kaique... Volvió. Que alegria. Dale, doutora, volvió. Ahora sí. Ya se estaban yendo todos ustedes. Ay, bueno. Sí, exactamente. Creo que es problema de conexión que tuve, ¿sí? Bueno, estamos hablando del trasplante. Ahí. Decíamos que el trasplante, ¿verdad? Es las características de que tenemos que extraer médula ósea de un paciente, ¿verdad? De un donante, por así decirlo, al paciente, ¿verdad? Que haya tenido algún problema de aplasia, extirpación o quimioterapia o radiación de su médula ósea. Es Gente, travou tudo. Aqui também travou. La dolor bajo anestesia local. Según eso es lo que me dijeron. Inmediatamente se filtra, se trata y se traspasa. Prof, está travando tudo. Prof, não estamos entendendo nada, tá travando toda hora. Isso aí é sinal divino, hein? Ahí. Ya vamos a terminar porque parece que está fallando la parte de internet. Prof, não deu para entender nada do que você disse, vai ter que repetir tudo. Aquí en la parte del trasplante, ¿verdad? Bueno, vamos aquí al gráfico donde vamos a poder entender. Tengo un donante de médula ósea, donde entonces ese donante es un paciente que tiene que ser compatible con mi paciente.
Y ese donante se le va a quitar de la parte de la cadera, de la cresta ilíaca, donde entonces vamos a tener nosotros que sacar un pequeño porcentaje. Es un tiempo que lleva a veces hasta 2 a 3 a 4 horas de poder retirar, porque se van sacando por 5 a 10 ml. No se puede sacar una vez del donante. Este donante está acostado, como vieron en la figura, de boca hacia abajo, ¿verdad? Y entonces es el que se le va a poder trasplantar al otro. Cuando este material de la médula ósea se retira, inmediatamente debe pasar por un proceso de filtrado y poder tratarlo y poder llevarlo directamente al paciente ya. Otras veces eso no es posible, entonces se congela este material y se guarda para un posterior uso. Cuando la médula ósea inyectada se transfunde a la médula ósea, se va a poner a través por vía intravenosa al paciente. Y esa médula ósea inyectada, ella por sí sola va a retornar de manera natural hasta la cavidad ósea preestablecida, donde va a poder crecer rápidamente y poder... Gente, está travando. Travou de novo. Tá travando aí? Doutor, acaso su fala não está saliendo. Meu Deus, não tá dando para entender nada. Acho que o problema é com a internet do Paraguai, porque hoje de manhã também tava travando. Prof, vamos terminar na Minha próxima aula, falta bem pouquinho. Estamos casi terminando, gente, ¿sí? Entonces, al transfundir esta médula ósea que retiré de la cresta ilíaca del donante, se hace por vía intravenosa. Y esa médula ósea que se inyecta en el paciente, dice que de manera natural ella llega hasta las cavidades óseas establecidas, donde va a crecer y reemplazar a la antigua médula ósea de este paciente que ya no sirve. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Vamos a ver. En condiciones para que este trasplante pueda ocurrir, debe estar en remisión. ¿Qué quiere decir eso? Con fármacos o irradiación para que pueda recibir este trasplante. El paciente debe tener menos de 40 años. Y otra cosa, el donante tiene que ser compatible con el paciente. Puede ser del tipo autólogo o heterólogo, y todavía por aféresis recoger las células progenitoras del sistema periférico. ¿Qué sería autólogo? Y justamente les voy a explicar. El tipo autólogo es aquel cuando la propia médula del individuo se guarda antes de un tratamiento. Por ejemplo, antes de iniciar un tratamiento por quimioterapia o cosa parecida, yo puedo hacer ya entonces una extracción de la médula ósea y congelar y guardarlo, lógicamente que donde hay el hospital especializado para eso, y para cuando yo después del tratamiento que pueda hacerlo, entonces puedo hacer mi mismo material, ¿entienden? Entonces no hay rechazo, porque estoy recibiendo mi mismo material que me extraje hace tiempo. El tipo halogénico es cuando la médula es donada por otra persona. Y ahí entonces hay que tener muy en cuenta estas reacciones de histocompatibilidad, porque ahí puede aumentar el rechazo de esta médula ósea y llevar a óbito al paciente. Lo ideal siempre es el tipo singénico, cuando la médula donada es por un gemelo idéntico. Vean ustedes que entonces, si todos tuviéramos gemelos idénticos y tenemos leucemia, entonces podríamos tener este tipo muy característico. Sí, pero tenemos otras alternativas en que entonces no es posible, vean ustedes, en que no haya rechazo. La fuente siempre tiene que ser la médula ósea. Y en la sangre circulante, que a veces tenemos escasas células madres,
van a aumentar con los factores hematopoyéticos. ¿Se acuerdan que la vez pasada me preguntaban qué eran estas siglas? Son justamente estas formadoras de colonias granulocíticas y granulocíticas mielocíticas. Eso puede ser de una fuente de médula ósea, de sangre circulante o de cordón umbilical. Todas las indicaciones posibles para el trasplante es cuando hay deficiencia de glóbulos rojos, anemia plástica, y de glóbulos blancos, que puede haber leucemias o linfomas. También en los tratamientos agresivos contra el cáncer, quimioterapia y radioterapia. En las enfermedades hereditarias genéticas, como talasemias, también se pueden utilizar estos trasplantes. Y todos los trastornos inmunológicos como neutropenias congénitas características. Los síntomas que el paciente tiene cuando recibe estas células madres son dolor, escalofríos, fiebre, ronchas, dolor torácico, reducción de la presión arterial, dificultad para respirar, náuseas, sofoco, dolor de cabeza. ¿Y cuál es la finalidad específicamente de este trasplante de médula ósea? Es justamente para que estos progenitores hematopoyéticos tengan como objetivo restaurar la función de la médula ósea y que ella pueda ser capaz de producir células sanguíneas normales en el paciente. Entonces ahí estaremos hablando nosotros de la remisión total de la enfermedad. ¿Cuáles son los riesgos que puede implicar las reacciones a los medicamentos, problemas respiratorios y la quimioterapia administrada antes del trasplante? Puede causar una cierta toxicidad que se puede manifestar en úlceras bucales, diarrea, daño hepático, daño pulmonar. Mientras se espera que la médula ósea se pueda desarrollar en este paciente, entonces este paciente está con alto riesgo de infección. El problema principal con estos pacientes que reciben trasplante es justamente cuando proviene de un donante y no del paciente. O sea, hay una enfermedad injerto contra el huésped. Las células de la médula ósea del donante, que es el que trasplanta las células sanas, pueden atacar a las células del paciente como si fueran cuerpos extraños. Y ahí entonces se deben de tomar medicamentos que puedan inhibir el sistema inmunológico y con todo eso también disminuye la capacidad para poder luchar contra las infecciones. Mientras más hermanos tenga el paciente, mayor va a ser la probabilidad de conseguir la compatibilidad. En otras ocasiones, las personas que no tienen ningún parentesco con el paciente, donante-paciente, entonces actúan como donantes de médula ósea para trasplante. Y estos trasplantes de médula ósea prolongan la vida del paciente, porque de otro modo entonces van a óbito. Sin embargo, cuando todos los trasplantes de órganos vitales, es muy difícil encontrar donantes de médula ósea y el costo de la cirugía es elevadísimo. Por lo tanto, el donante va a ser siempre un hermano con un tejido compatible. Después del trasplante, el periodo de hospitalización es muy característico y lleva semanas hasta meses para poder restablecerse, lo que entonces hacen con que las células puedan sobrevivir por más tiempo y se puedan llegar a ser células normales. Prolongando su vida, entonces disminuye su muerte programada por la apoptosis. Con eso nosotros terminamos nuestra clase y ya tenemos tiempo. ¿Alguna pregunta, gente? Vamos a dejar para la semana que viene. Artur ya me envió la lista de los que estaban presentes, todos ligados, ¿ok? Porque ya me van a cortar de la facultad por el tiempo. ¿Estamos? ¿Ok? Ok, prof. Muchas gracias. ¿Ya? Después, entonces, buen fin de semana. Chao. Igualmente. Dale, porque ya van a cortarme aquí ya. Ahora sí.